Buenos días, jóvenes del grupo octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Bienvenidos a su primera clase de esta materia de Derecho Penal Acusatorio, fase intermedia, juicio oral y recursos. Hoy sábado 13 de febrero de 2021, la clase de 11 a 1 de la tarde. Vamos a continuar lo que fue la materia del cuatrimestre anterior, la de la fase preliminar, pues es la continuación del procedimiento penal acusatorio. En la materia anterior, esta de fase preliminar, vimos lo que es la etapa de investigación completa, incluyendo las audiencias cuando se formaliza una carpeta de investigación ante un juez de control. Vimos las audiencias, en qué consiste cada audiencia, vimos las medidas cautelares, las soluciones alternas, los modos de terminación anticipada del proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Pues prácticamente estamos en la puerta, por así decirlo, de lo que es la siguiente etapa. La materia dice fase intermedia, debiera ser etapa intermedia, porque las fases son las que conforman la etapa. Y si hablamos de etapa intermedia, vamos a ver que así como en la etapa de investigación vimos dos fases, era la de investigación inicial y la investigación complementaria, aquí hay dos fases también, es una escrita y otra oral. Ustedes se preguntarán, maestro, ¿y cómo que escrita? Sí, cuando el Ministerio Público presenta ante el juez de control el escrito de acusación, cuando ya acusa formalmente. Acuérdense que en las audiencias de la etapa de investigación ante el juez de control se habla nada más de una imputación y de una vinculación a proceso. Pero ahora que ya culminó con su investigación complementaria y se supone que ya tiene más elementos, pues el Ministerio Público ya puede decidir. Eso lo vamos a ver en clase, en tres caminos que tiene, entre esos la acusación, o sea, acusar formalmente. Y esa precisamente es la fase escrita de dicha etapa. ¿Y cómo va a iniciar esta etapa? Pues lógicamente con la presentación del escrito de acusación. Bueno, pero vamos a irnos un poquito atrás para, antes de entrar de lleno, cómo se origina o cómo se llega a esta etapa intermedia. Acuérdense, no se pierdan de vista y recuerden bien, las tres etapas del procedimiento penal acusatorio son investigación, intermedia o de preparación a juicio y la de juicio oral. Se habla de una cuarta etapa que es la de la ejecución de sentencia, pero normalmente son tres. Estamos hablando desde que se presenta una denuncia hasta que el juez de juicio oral o el tribunal de enjuiciamiento dicte una sentencia. Todo eso es un procedimiento. El proceso forma parte del procedimiento. O sea, es más general el procedimiento. El proceso es una parte del procedimiento, para que nos ubiquemos. En una etapa de preparación a juicio oral y de entrada a lo que va a hacer, es un análisis de los requerimientos conclusivos que llevó a cabo el fiscal en la investigación y que se presentan en el escrito de acusación que les acabo de mencionar, de conformidad con el numeral 211, fracción segunda, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, en la intermedia, lo que se hace es depurar aquellos elementos procesales necesarios para cualquier tipo de procedimiento, el cual se van a depurar hechos, derechos y pruebas y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. Esta audiencia intermedia, jóvenes, es la fase oral. La fase escrita, ¿cuál es? Es el escrito de acusación. Se presenta. Y va a haber una audiencia. Esa audiencia es la fase oral, para que se vayan ubicando estas dos fases y la etapa intermedia.
Fase escrita, escrito de acusación. Fase oral, la audiencia intermedia. Bueno, ya ven aquí qué es lo que se va a hacer. Se van a depurar hechos, derechos, pruebas, y va a comprender todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. O sea, el escrito de acusación se va a presentar, se le va a dar vista al imputado, bueno, ya al acusado, que ya está acusado, con su defensor para que lo conteste, también ofrezcan pruebas. Ya después de todo eso que se hace el escrito de acusación, hay su trámite, todo esto es para preparar la audiencia intermedia. Bueno, por tal motivo, esta etapa tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de medios de prueba de acuerdo con el artículo 334 de la ley adjetiva. Recuerden también que en el cuatrimestre pasado vimos lo que es evidencia, lo que es indicio. Vimos también la diferencia que marca el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, qué es dato de prueba, qué es medio o elemento de prueba y qué es la prueba. Acuérdense que el medio de prueba es cómo ofreces la prueba. Si hablas de por ejemplo, un papel, un documento que vas a presentar, entonces es una documental pública, documental privada, consistente en, puede ser una escritura, copia certificada de una escritura pública. Bueno, ahí si están viendo el medio de prueba es una documental pública. ¿Cuál es el nos vamos a dar el viejito. ¿Cuál es el contenido? Es precisamente un documento. Por eso que va a identificar datos de prueba es la referencia que se hace. Por ejemplo, en el Museo Público puedes presentar la copia de la escritura, es un dato de prueba, se está investigando. Pero ya conforme van pasando las etapas, se va perfeccionando hasta que quede propiamente la prueba. Muchos dicen, no, pues en el Ministerio Público lo que se ofrece son datos de prueba. Ante el juez de control, medios de prueba. Y ante el juez de control, el juez de enjuiciamiento, pruebas. Pero bueno, no es propiamente así si van checando el código. Datos de prueba sí en la investigación. Y es únicamente se hace referencia a la prueba. Por ejemplo, vengo a presentar este escrito que es una escritura, pero ya cuando viene la acusación y tú vas a contestarla, si eres imputado o eres defensor de un acusado ya, pues mencionar que pues, el medio de prueba es cómo ofreces esa. O sea, si vas a declarar el testimonio del señor, bueno, la testimonial a cargo de, o sea, el medio de prueba es una testimonial, una pericial. Les invito, fíjense, si ustedes se darán cuenta, en la plataforma ya está prácticamente, ya subí todo el material de lo que es las 5 semanas, excepto lo que son las síntesis, que esas las subo un día o 2 días antes de clase por su actividad, pero todo lo demás ya lo tienen en plataforma. Tienen incluso el video de apoyo, ya lo tienen a la vista, ya no tienen que buscar, solo cuando entre plataforma está el video del tema, le dan clic ahí en el triangulito de play y ya empiezan a ver sobre el tema de qué se trata, y abajo están las fotografías y todo referente a los temas que tenemos que ver en este módulo. Si se dan cuenta, son pocas unidades, pero son muchos subtemas. Incluso agregué a los temas, ya está en este PDF de esta semana, la teoría del delito. ¿Por qué lo agregué? Porque jóvenes no pueden, sí pueden entender cómo se lleva a cabo el procedimiento penal acusatorio, pero es necesario, esto va de la mano de la teoría general del delito. Ahí es bueno que vuelvan a repasar si no lo han visto. O sea, si ya lo vieron, lo repasan. Y si no lo han visto, pues es momento que lo hagan
para efecto de que se vayan empapando de estas cuestiones del delito. Porque ahí, tanto como Ministerio Público, debe saber todos los elementos y características del delito al momento que va a acusar, y ustedes al momento que van a defender. Por eso es muy importante. Hoy estamos viendo algunos, más que nada, los antecedentes de la etapa intermedia. Entramos a la etapa intermedia con el escrito de acusación. ¿Qué se hace con el escrito de acusación? Repasamos otra vez lo de las pruebas, medios de prueba, que está el artículo 261. Y la próxima clase continuaríamos con la contestación de la acusación y lo que sigue, para ir llegando a la, no se llama la audiencia intermedia, que es la fase oral de esta etapa. Bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales hace referencia, pero muy escueta, y dice que la etapa intermedia tiene por objetivo, ojo, admitir pruebas y establecer acuerdos probatorios. Vamos a ver qué son esos acuerdos probatorios. Son acuerdos entre el Ministerio Público y la defensa sobre determinadas pruebas. Para no, una misma prueba la están ofreciendo las dos partes, pero si tienen el mismo fin y todo, pues puede haber un acuerdo. ¿Sabes qué? Porque se ofrezca una, adelante. Es decir, limita a una parte probatoria, pero la etapa intermedia es mucho más amplia que el ámbito probatorio. Esta etapa intermedia se compone, como ya les dije, de dos fases. Una escrita, que comienza con el escrito de acusación por parte del fiscal y comprende todos los actos previos a la celebración previa. Y una oral, que comprende desde la celebración de la audiencia intermedia hasta el dictado de apertura a juicio oral. Porque, o sea, cuando se cierra la audiencia intermedia y se dicta el auto de apertura a juicio oral, es cuando se manda todo el expediente al tribunal de enjuiciamiento. Y ahí es donde prácticamente cuando recibe el tribunal los autos, o sea, el expediente, ahí arranca prácticamente el juicio oral. Unos sostienen, sí, efectivamente, desde que se dicta el auto de apertura, ya se abrió, ahí debe de empezar. Pero bueno, pero no le ha llegado el expediente a... Bueno, podemos decir, se dicta el auto de apertura a juicio oral y además el tribunal de enjuiciamiento recibe el expediente que va a versar el juicio oral. Esto pues, es muy importante que lo sepan. Esta etapa intermedia, como ya les mencioné, inicia con la formulación de la acusación por parte del representante social, llámese Ministerio Público, fiscal, y tiene por objeto principal la preparación del juicio, fijando de modo preciso su objeto, los sujetos intervinientes y los medios de prueba que deberán ser desahogados. En este sentido, una de las principales funciones del juez de control durante esta etapa consiste en asegurarse que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado, en este caso ya acusado, y en su caso garantizar que las consecuencias de estas no se trasladen a la etapa de juicio oral. Esta etapa es un filtro al juicio oral. O sea, todo se tiene que, vamos a decir, si hay alguna transgresión, algún problema, todo se tiene que resolver en este filtro para que cuando llegue ya el expediente a manos de un juez de juicio oral o el tribunal de enjuiciamiento, que ya no van a ser jueces de control, lógicamente, pues ya tenga, esto ya esté depurado muy bien, sin ningún problema. Por tal motivo, el juez debe verificar esta situación y excluir cualquier medio de prueba obtenido a partir de una violación de derechos fundamentales, ya que de conformidad con la fracción 9 del artículo 20 constitucional establece que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Yo recuerdo cuando tomé el diplomado casi un año de juicios orales. Aquí nos hicieron, nos explicaron lo que era el árbol de los frutos podridos. Un árbol de los frutos podridos, pues
Un fruto podrido pues viene de un árbol que está podrido. Así es la prueba. Si la prueba la obtienes de manera ilegal, no le pueden dar ninguna eficacia jurídica a esa prueba por su origen. Como antes que me sembraron droga, me pusieron esto, o sea, cuando hacía esas cosas, o solían hacer la policía en casos particulares para no generalizar, pues ahora no. Ahora la prueba tiene que tener un origen lícito, y hablar de lícito es que tampoco se hayan violado derechos humanos. En consecuencia, será precisamente durante la etapa intermedia cuando el imputado deba expresar los planteamientos que considere pertinentes en torno a la vulneración de sus derechos fundamentales que hayan tenido un impacto en la obtención de medios de prueba y en consecuencia solicitar la exclusión de estos del material probatorio que va a ser desahogado en el juicio oral, que no le llegue al tribunal de juiciamiento. Señoría, él está ofreciendo que una declaración mía, pero me la hicieron firmar, me presionaron, me torturaron, X o Y. Solicito que se excluya del material probatorio antes de que llegue el tribunal de justicia. Pues el juez debe estudiar, ver cuál es la circunstancia y decidir si la excluye o no. Pues también hay que, no solo es mencionarlo, sino hay que decirlo o probarlo de que efectivamente así fue. La audiencia intermedia va a ser conducida por un juez de control que la presidirá en su integridad y se desarrollará oralmente. Es indispensable la presencia permanente del juez de control, el fiscal y el defensor durante la audiencia. Y la víctima o ofendido o su asesor jurídico deberán concurrir, pero su inasistencia no suspende el acto, aunque si esta fue imposibilitada. Se va a tener por desistida su pretensión en el caso de que se hubiera constituido como coadyuvante del Ministerio Público. Vamos a ver más adelante qué es la coadyuvancia, esa figura, que se hubiera constituido como coadyuvante del Ministerio Público, o sea, la víctima. En el numeral 335 del Código Nacional regula los requisitos de la acusación por parte del fiscal y de acuerdo con este precepto, si el representante social estima que la investigación aportó los elementos necesarios para ejercer la acción penal, entonces va a presentar su acusación. No se siente que no hay muchos elementos, pues no la va a presentar. Respecto al ejercicio de la acción penal de los siguientes numerales, hay una contrariedad, por lo que se establece en el numeral 211, párrafo penúltimo, y establece que el ejercicio de la acción penal inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia. Y el artículo 335 del mismo código dispone que si el fiscal estima que la investigación aporta los elementos necesarios para ejercer la acción penal contra el imputado, entonces va a presentar la acusación. O sea, aquí, si se dan cuenta, son dos cosas contradictorias, porque uno piensa, bueno, si el fiscal ya judicializó la carpeta del juez de control y va a pedir una orden de aprehensión, es porque hay elementos para que el juez lo pueda dar. Pero si ya al final llega y su investigación complementaria no prosperó, y diga, no, pues ya no voy a acusar porque no tengo suficientes elementos, pues bueno, simplemente lo va a acusar. Pero aquí dice que el artículo 35 dispone que si el fiscal estima que la investigación aporta los elementos necesarios, va a presentar la acusación. Y si no es así, o sea, si ustedes se dan cuenta, no se requieren muchos elementos, muchos datos de prueba para dictar una orden de aprehensión, ni tampoco una vinculación al proceso. La vinculación del proceso, el estándar de investigación es mínimo. No te piden con que aportes datos de prueba y acrediten el hecho delictuoso y se presuma que fulanito sotanito participó en él, y se presuma. No tiene que decir que tienes que acreditar, puesto que es un auto de vinculación.
no está todavía en juicio oral. Una vez presentada la acusación, el juez de control va a ordenar la notificación a las partes al día siguiente y dicha notificación se les entregará copia de la acusación de acuerdo a lo que señala el artículo 336 del citado Código Nacional. Y otra figura muy importante, jóvenes, es el descubrimiento probatorio, donde las partes, Ministerio Público y defensor, tienen que mostrar cuáles son las pruebas que están presentando para juicio. Claro que ahí pues, es el título de etapa intermedia. En el caso del fiscal, el descubrimiento comprende el acceso y copia a todos los registros de la investigación, así como a los lugares y objetos que estén relacionados con ella, incluso de aquellos elementos que no pretende ofrecer como medio de prueba en el juicio. En el caso del imputado o bien ya sea de su defensor, consiste en entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público y acceso a las evidencias materiales que va a ofrecer en la audiencia intermedia, lo cual deberá realizarse en los términos que señala el artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La actuación del imputado, vamos a decir, sería del acusado, en la fase escrita, en la etapa intermedia, será dentro de 10 días siguientes a que finezca el plazo para solicitar la coadyuvancia de la víctima u ofendido. El acusado o su defensor, mediante escrito dirigido al juez de control, y podrán, que van a poner en ese escrito, señalar vicios formales del escrito de acusación. Si ven que hay alguna irregularidad en el escrito del Ministerio Público que está acusando, lo tienen que señalar y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante y, si lo considera pertinente, requerir su corrección. También, si de la coadyuvancia hay algún error, también lo tienen que hacer notar. No obstante, el acusado o su defensor podrán señalarlo en la audiencia intermedia. ¿Qué otra cosa que se tiene que hacer? Ofrecer los medios de prueba que pretenda se desahoguen en el juicio. Solicitar la acumulación o separación de acusaciones si hubieran varias acusaciones. Manifestarse sobre los acuerdos probatorios. Ya más adelante veremos qué son los acuerdos probatorios. Y el escrito del acusado o su defensor se va a notificar al Ministerio Público y al coadyuvante dentro de las 24 horas siguientes a que estos lo presenten. O sea, en cuanto al descubrimiento probatorio, consiste en la obligación de las partes. Acuérdense que cuando vimos los sujetos del procedimiento penal, vimos todos, pero ¿quiénes son partes? La lista de partes es el Ministerio Público, la víctima con su asesor, y el, ¿cómo se llama? El imputado con su defensor. O sea, ya el juez y los demás que aparecen en el artículo 105 no son parte. Incluso ahí al final menciona que de estos sujetos únicamente son considerados como partes en el proceso de son los que les acabo de mencionar. Ya ve que la policía no es, ni siquiera el juez. Las partes son el que acusa y el que se va a defender. Y el juez pues es el que va a conocer el asunto. Bueno, el descubrimiento probatorio consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso los medios de prueba que pretendan ofrecer en el juicio, y ya ofrecidos estos medios preparatorios a juicio, el justiciable va a dictar fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, y al mismo tiempo que se dicta el acto de presentar la acusación, la cual no podrá ser menor a 30 días ni mayor a 40 días también. Se debe de notificar a las partes de la fecha y hora para la citación a esta audiencia intermedia, en la cual la defensa podrá solicitar el diferimiento del plazo hasta por 10 días, exponiendo las razones de dicha solicitud, si así lo requiere. Bueno, si existe alguna oposición por parte de alguna de las partes hacia los hechos o circunstancias, el juez de control va a determinar si es fundado o motivada la oposición. De no ser así,
procederá al descubrimiento probatorio entre las partes, cerciorarse de que se cumpla. O sea, no pueden entrar a juicio con las cartas guardadas. Y si existe algún ocultamiento de medios de prueba favorable a la defensa, el juez debe de resolver y procederá en contra del responsable y se llegará a ser el fiscal, y si llegara a ser el fiscal el responsable, le va a dar aviso al fiscal general, y si fuera responsable la víctima ofendido, el juez le va a imponer una corrección disciplinaria en caso que se guarden medios de prueba. Pero bueno, al Ministerio Público lo van a acusar por su jefe. Toda vez que se hayan admitido o excluido los medios de prueba, el juez va a dictar un auto de apertura a juicio y va a ordenar su envío al tribunal de enjuiciamiento. Por tanto, aquí se termina lo que es la etapa intermedia. Indudablemente, para que el nuevo sistema de justicia penal funcione adecuadamente, es necesario que las cuestiones relativas a la exclusión probatoria derivada de violaciones a derechos fundamentales queden definitivamente dilucidadas de forma previa a lo que va a ser la apertura del juicio oral, de tal manera que el juzgador en esta última etapa tenga como función exclusiva el análisis de las pruebas para determinar la existencia del delito y la responsabilidad del acusado. Es un filtro muy delicado, pero esta etapa intermedia. Por eso ven que ahí, si alguien oculta un medio de prueba, el juez de control puede acusar, si es el Ministerio Público, a su jefe, en este caso el procurador o el fiscal, y por parte del imputado, pues van a imponer solo una corrección disciplinaria. Pero ¿cuáles son los antecedentes antes de entrar a lo que es la etapa intermedia en el Código Nacional de Procedimientos Penales? Tenemos primero, antes de entrar de lleno a lo que está el Código Nacional, acuérdense ustedes de las dos fases de la etapa de investigación. Etapa de investigación inicial, ya parece que las audiencias en esta etapa inicial ante el juez de control, la última es la fijación del término la fijación de un plazo para concluir la fase complementaria de investigación. O sea, que el Ministerio Público vea si hay más elementos, porque eso le va a servir para la acusación. O simplemente nada más tiene como que hasta ahí se llegó y le da 1 o 2 meses y no salió nada más, pues bueno, él ya va a pensar en el Ministerio Público si acusa o no. El 321, plazo para la investigación complementaria. O sea, estamos terminando la etapa de investigación, si lo ven así, con su fase de la investigación complementaria. El juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial, que son varias audiencias, entonces que digo la palabra hasta audiencia como que se utiliza en el argot coloquial de los abogados, porque son varias audiencias en una. La audiencia inicial son varias que se celebran. Va a determinar, previa propuesta de las partes, el plazo para el cierre de la investigación complementaria. El Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el juez de control, mismo que no podrá ser mayor de 2 meses si se tratara de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión, ni de 6 meses si la pena máxima excede ese tiempo, o podrá votar dicha investigación antes de su vencimiento. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, esta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima o el ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo antes de finalizar el plazo, observándose los límites máximos que establece el presente artículo. Entonces, ustedes se dan cuenta, una vez que se dictan medidas cautelares, viene la fijación del plazo para que el Ministerio Público termine de investigar, y de acuerdo a la finalidad que tiene el delito, por el cual se le dictó vinculación al proceso,
pues ya el juez va a determinar si son hasta 2 meses o es arriba de estos 2 meses. Como les acaba de mencionar, o sea, es de 2 hasta 6 meses. 2 meses si no pasa de 2 años la pena máxima. Y si pasa de 2 años, pues prácticamente tiene 6 meses para seguir investigando el Ministerio. Bueno, en caso de que el Ministerio Público considere o estime o piense cerrar anticipadamente la investigación, va a informar a la víctima o al ofendido y al imputado para que en su caso manifieste lo conducente. O sea, que diga, no voy a llegar a los 6 meses. Si ya tengo todo, pues hay que avisarle tanto a la víctima como al imputado y a su defensor. Puede haber una prórroga, jóvenes, en el plazo para la investigación complementaria. Esto lo señala el artículo 322. De manera excepcional, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga del plazo de investigación complementaria para formular acusación con la finalidad de lograr una mejor preparación del caso, fundando y motivando su petición. ¿Qué quiere decir? Que si ya se cerró los 6 meses, por ejemplo, que dieron para que concluya, pero necesita más tiempo porque ya debe decir si va a acusar, no va a acusar, qué es lo que va a hacer. Pues, quiere acusar, excepcionalmente puede pedir una ampliación. El juez podrá otorgar la prórroga siempre y cuando el plazo solicitado, sumado al otorgado originalmente, no exceda los plazos señalados en el artículo. O sea, solo en este caso. ¿Y cuál es el plazo para declarar el cierre de la investigación? Y transcurrido los plazos que señala el artículo que se acaba de mencionar, el 322, para el cierre de la investigación, el Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar justificadamente su prórroga, la que acabamos de mencionar, observándose los límites máximos que se señaló en el 321. Si el Ministerio Público no declara cerrada la investigación en el plazo fijado o no solicita alguna prórroga, el imputado, la víctima o ofendido podrá solicitar al juez de control que le llame la atención, lo aperciba, para que se proceda al cierre. O sea, se empieza a hacer al mismo, no cierra, pues bueno, yo le puedo decir al juez, señor juez, con un escrito, este señor, mire, tenía hasta tal fecha para cerrar su investigación y no lo ha cerrado, ya ha pasado 15 días y nada. Entonces el juez le va a dar vista y le va a decir, oye, sí es cierto. Y si ya aún así, pues ya sería verlo internamente por su superior. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, esta se tendrá por cerrada, salvo que el Ministerio Público o el imputado haya solicitado justificadamente prórroga del mismo al juez. El 324 nos dice, ojo, aquí es básico porque este es el ancla a la etapa intermedia. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria. Se terminó el plazo del Ministerio Público para su investigación complementaria. ¿Qué es lo que vas a hacer el Ministerio Público? Ya mencionó el plazo. Entonces, ahí nos manda el 1024. Aquí, una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público, dentro de los 15 días siguientes, tiene que hacer una de estas tres cosas jóvenes. O sea, ya terminó su tiempo, si le dieron dos meses, 6 meses, o solicitó una prórroga, ya se terminó el tiempo para la investigación complementaria. El Ministerio Público es 15 días para que solicites el sobreseimiento parcial o total del asunto, solicitar la suspensión del proceso, que ya habíamos visto también, también una de las, en el cuatrimestre pasado, o bien formular la acusación. O sea, tiene 15 días el Ministerio Público, concluyó su término, una de esas tres cosas tiene que hacer. Si no va a acusar, y ve que pasaron 15 días y no acusó, bueno, pues tiene que declarar el sobreseimiento total o parcial del asunto
o solicitar la suspensión del proceso en base a lo que señala el mismo Código Nacional. Ya nos va quedando menos de un minuto, jóvenes, un minuto, para que ya sabemos cuál es la mecánica, se corta y al minuto volvemos a ingresar. Hoy somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Pues ya saben las 3 cosas que tiene que hacer el Ministerio Público cuando ya terminó, o sea, ya cerró, si lo vemos así, la etapa de investigación. 15 días, ¿qué vas a hacer? Una de esas 3 cosas. Voy a acusar. Bueno, en los 15 días tienes que acusar. Continuamos una vez, un minuto después del corte, ¿no? Parece que estamos en un programa de tele, pero así es. Después del corte, o sea, regresamos, nos volvemos a conectar para seguir con la clase. Gracias.